porque estamos en un momento importante en el que la terminología adquiere especial relevancia. Es verdad que desde este propio colegio, el propio decano sostiene que parte de nuestra terminología, en general, parte de la terminología de los profesionales, y los médicos en este sentido van por delante de nosotros, no sirve para que nos entendamos mejor los profesionales, sino para que no nos entiendan los demás. Son barreras de entrada. Pero precisamente esas barreras de entrada quedan clarísimamente reducidos con esta magnífica obra, puesto que en definitiva no olvidemos que todos somos economistas. La etimología de la palabra economía, de una manera u otra, el gobierno de la casa, la gestión de recursos escasos para cubrir necesidades ilimitadas. Y esa necesidad adquiere especial relevancia en estos momentos, momentos en los cuales la economía española y la sociedad está viviendo una situación muy delicada. Economistas son los profesionales, pero sin lugar a duda también hacen grandes actuaciones de economía aquellas personas que tienen una renta modesta o que están en el paro y tienen que llegar precisamente a fin de mes. Entiendo que la publicación que hoy presentamos desde el punto de vista no solo profesional, y por eso sino también divulgativo, que por supuesto es una magnífica obra e imprescindible para todo profesional, es también un instrumento de consulta para cualquier persona interesada por los asuntos económicos. En un momento, y aquí lo podemos ir viendo, en que la economía española se encuentra en una situación, lo decía el profesor Velarde hace un momento, no preocupante, sino prácticamente crítica. Yo sostengo que no estamos al borde del precipicio, sino que estamos en el precipicio colgados tan solo de una rama. Ese precipicio significa que la economía española ha vuelto a caer, estamos nuevamente en caída del PIB, técnicamente estaremos en recesión. 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo el 30 de marzo, y al igual que las enfermedades, las recaídas son peores. ¿Por qué? Porque te coge con el cuerpo muy debilitado, te coge con una economía muy debilitada, con una altísima tasa de paro ya, 5.400.000, tasa de paro de 23%, especialmente dramático en los jóvenes, a los que se dedica especialmente también este trabajo, y el problema es que va a seguir aumentando. El propio gobierno estima una destrucción de empleo adicional de 630.000 puestos de trabajo. De tal manera que, además, estamos con una economía desequilibrada, un déficit público dramático de salida, 8,51, seguro que lo analizará el profesor Velarde, y unas necesidades de financiación externa, a pesar de todo lo que ha ocurrido, déficit de la balanza, incapacidad del ahorro para financiar el déficit del 3,7%. Y además, lastrados por el sobreendeudamiento de las familias, las empresas y el sector público, que debemos el 300% del PIB, y además más del 100% lo debemos fuera. Por tanto, nuestra única salida de la crisis se tiene que producir a través del sector exterior de las exportaciones, porque la demanda interna no puede aumentar intensamente. Todos estos términos son tratados en profundidad, precisamente, en este magnífico trabajo, que hay muchos. Hay que tener en cuenta que además estamos en un momento de discusión entre los propios economistas, si hay que seguir aplicando, como algunos, a mi juicio erróneamente, proponen, políticas expansivas, o hay que mejorar la competitividad de la economía a través de políticas de oferta, reforma del sistema financiero, estabilidad de las cuentas públicas en el futuro, reforma laboral y otras muchas que quedan, como reforma energética, restaurar unidad de mercado, etc. En definitiva, ofrecer un escenario adecuado para que la empresa se pueda mover más libremente y competir más adecuadamente. Estamos hablando de políticas liberales frente a políticas keynesianas, etc. En definitiva, estamos utilizando unos términos y unos conceptos que interesan al conjunto de la sociedad, y que ante la duda del contenido profundo de los mismos podemos salir precisamente de la duda a través de este magnífico trabajo. Porque es verdad que algunos diccionarios no resuelven los problemas, los eluden. La mejor forma de no enterarse de algo es mirar en un concepto en un diccionario. Precisamente no es el caso que hoy nos ocupa. Estamos hablando de una obra magna de 9 tomos que tienen una unidad, pero también tiene vida propia cada uno. Y eso yo creo que es importante. Y por eso quiero felicitar a los coordinadores, directores, pero también a los autores de cada una
de las materias, porque todas son magníficas, cada una en su área de especialización. Y sobre todo, vuelvo a repetir, se analizan los problemas y tiene un alto contenido didáctico, es decir, se entiende. Por lo tanto, creo que va a ser un trabajo de referencia, insisto, no solo para los economistas, sino para todas las personas interesadas. Para nosotros, para mí especialmente, es una gran satisfacción que se presente aquí en el colegio, entre otras cosas por la enorme amistad que me une en la mayoría de los autores, coordinadores, etc. Me alegra muchísimo esta masiva asistencia que pone de manifiesto el interés que despierta este acto, y una vez más agradecer a María el esfuerzo que ha hecho, al profesor Perdices que esté con nosotros, al profesor Galindo también que esté con nosotros, y ese magnífico trabajo que ha hecho algunas personas de nuestra junta o en la revista, y al profesor Velarde, que esta es su casa. Señoras, señores, queridos compañeros, querido decano, queridos colegas, existían algunos precedentes en España en forma de diccionario de términos económicos de José B. Terceiro y el diccionario de economía de Ramón Tamames. Por otra parte, se disponía del colosal Palgrave, cuya última edición disponible era de 1987. Pero en español no se podía contar con un gran diccionario con pretensiones de exhaustivo en 9 volúmenes como el que se presenta en estos momentos. De cada uno de los 9 tomos he tomado de inmediato unas pocas palabras y he quedado satisfechísimo por la versión que de ellas he recogido. Confieso que se debe, en cada caso, a cuestiones mías particulares y de momento. Eso motivó que, al tener disponible ese diccionario de economía y empresa, por diversas razones acudiera de inmediato a él. En el tomo Diccionario de Historia del Pensamiento Económico, Economistas, Escuelas y Corrientes de Pensamiento Económico, en primer lugar me fui a buscar a Becker Gary S., y concretamente su obra El ensayo sobre la familia, en relación con el problema colosal español relacionado con el desempleo, porque efectivamente explica la conducta cooperativa dentro de la familia. Además, como consecuencia de la conmemoración del centenario de la Constitución de Cádiz, localicé en primer lugar a Flores Estrada, Álvaro. Hay que convenir, como se dice en esta obra, que el trabajo de Álvaro Flores Estrada es un conjunto articulado, complejo y dotado de una profundidad y sofisticación analítica sin comparación alguna dentro de los economistas españoles del periodo. El libro de Flores Estrada contiene un modelo ricardiano de la economía, inspirado en una versión simplificada de los principios de McCulloch y los elementos de James Mill. Y después me fui a Jovellanos, Gaspar Melchor, del que destaca que en el informe en el expediente de ley agraria demuestra un amplio conocimiento de la literatura económica de su tiempo, y continuaré con más primeros maestros. En el diccionario de teoría económica, para saber si al Banco de España le queda algo de las características del Banco Central, me fui a este artículo, que me ratificó mis puntos de vista sobre su actual papel. Le queda el control e inspección mediante el diseño de las normas de funcionamiento de la banca privada, la autorización de la apertura de nuevos bancos y entidades de crédito, la inspección de su funcionamiento y la imposición de sanciones en su caso, así como el asesoramiento mediante la elaboración de informes y el mantenimiento de publicaciones periódicas de carácter estadístico. La profesionalidad, rigor e independencia de los bancos centrales hacen, continúa, que sus informes oficiales sobre la situación económica de un país tengan un considerable efecto sobre las previsiones del gobierno y las expectativas empresariales, hasta el punto de acabar influyendo tanto en las decisiones de inversión privada como en las de gasto público. Salté, y en estos días es lógico, al artículo Teoría de los salarios eficientes, en el que, entre otras cosas, se deja claro que, cuando los salarios son más altos, generarán normalmente desempleo en el mercado de trabajo. En el diccionario de economía aplicada busqué el término corrupción y me encontré con estos efectos negativos, que se centran en dificultades que generan para desarrollar una adecuada gobernabilidad, en la conservación de la transparencia, en la transformación de los principios éticos y valores de la sociedad, en los costes adicionales para la inversión, en las distorsiones que producen en la política fiscal y en la recaudación de impuestos,
en que frena la ejecución del gasto público en los ámbitos de la seguridad social, de la educación y de la salud, en que aumenta los índices de criminalidad y que dificulta el acceso a la justicia. Habría que añadir que lesiona la credibilidad en la autoridad, la legitimidad de los gobiernos, propicia la falta de civismo expresada en el desinterés progresivo de los ciudadanos por la vida en comunidad y fomenta el cinismo entre los ciudadanos. Y en estos momentos de cambio en la política económica española, conviene consultar el artículo Expectativas racionales, porque cuando se forman las expectativas de manera racional, las decisiones de política económica, inflación, crecimiento o tasas de interés son previsibles y no afectarán variables como la producción real o el empleo, puesto que los agentes económicos podrán prever tales medidas. Y eso porque las expectativas racionales se refieren al uso de toda la información disponible sobre una variable que se desea emplear. En el Diccionario de Economía Pública, en el capítulo Teoría de la Elección Pública, se hace perfectamente al recoger de Buchanan que el programa de la elección pública, Public Choice, constituye un enfoque o perspectiva de la política que surge de una ampliación, aplicación de los instrumentos y métodos del economista al estudio de la toma de decisiones colectivas o de no mercado. Naturalmente, consulté el artículo Tribunal de Cuentas. Me atrevo a hacer una rectificación. Se dice que el nombre que pasa a ostentar desde 1961 y que ha perdurado hasta nuestros días es el de Tribunal de Cuentas del Reino. Pues no, es sencillamente Tribunal de Cuentas, como en el resto del artículo se denomina acertadamente. En el Diccionario de Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión, busqué de inmediato el artículo Análisis de sensibilidad. Acertadamente señala que se trata de una técnica de gestión que examina la variación que se produciría en los distintos componentes del resultado, ingresos, costes y márgenes, cuando se modifican las previsiones o aspiraciones básicas de previsión. Y también, para tener exacta la cuestión, me fui al artículo Central de Balances del Banco de España, que recoge de las empresas no financieras los datos que dichas empresas le facilitan al banco de forma voluntaria, cumplimentando un formulario destinado a la elaboración de las cuentas financieras de la economía española, a la contrastación de los estudios de coyuntura económica, al mantenimiento de bases de datos actualizados sobre empresas individuales, con el fin de analizar el comportamiento empresarial y de impacto de las medidas de política monetaria y del impacto de las medidas de política monetaria sobre las empresas, a las que a su vez proporciona información sectorial que difunde agregada para que pueda ser utilizada por los diferentes empresarios. Está vinculado al servicio de estudios. En el Diccionario de Economía Social, el artículo Cajas de Ahorros destaca que los representantes de los partidos políticos tienen un peso considerable en las decisiones de las cajas de ahorro, un dato que no debe descuidarse en ningún momento. Se destacan como impulsores de la economía social en España los artículos Dionisio Aranzadi, un muy universitario vasco, Deusto, Mondragón, un colegio mayor en Bilbao, y José Arizmendarrieta Madariaga, que ha sido la base de Mondragón y su corporación cooperativa. Por supuesto, busqué y leí detenidamente, porque no en balde había estado yo en sus primeros pasos jurídicos y en Valencia, los artículos Sociedad Laboral Anónima y de Responsabilidad Limitada y Sociedad Laboral Historia. En el Diccionario de Finanzas, por motivos evidentes, me leí el artículo Credit Crunch, que bien se sabe que define un escenario caracterizado simultáneamente por fuertes limitaciones a las posibilidades de endeudamiento, reducción de la oferta de fondos a prestar, con el correspondiente deterioro del consumo y por un aumento de la demanda de fondos. Pero es interesante que señale que el Credit Crunch propicia un círculo vicioso al afectar a los mercados bursátiles y de renta fija que amplifican las limitaciones de financiación de las empresas y repercute en el valor de los activos disponibles para realizar cobertura de deuda. Y también en el artículo Efecto Fisher Internacional interesan los dos modos de enunciarse este. En el Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing me interesó de inmediato el artículo Algoritmo de la tipificación Wagner-Witten, que permite calcular la cantidad de pedido que minimiza el coste de inventario derivado del coste de emisión y del coste de posesión. El cálculo es realizado mediante una programación dinámica
en la que se contemplan todas las alternativas posibles en cuanto a la cantidad a solicitar para cubrir la demanda del periodo de planificación. Y a continuación, el artículo ítem sirve para que en producción y logística cualquier producto o componente identificable de forma individual y destinado a ser producido, almacenado o transportado, sea localizado. Con lo cual queda claro el artículo Stock Keeping Unit, SKU, que es el código de identificación, puede ser un número o una cadena numérica, que define un ítem a los efectos de inventario. Una identificación más detallada se denomina número de serie o código de identificación único. A veces se asocia con lo que se denomina número de componente o número de ítem, de forma que se usa para identificar un ítem, pero el SKU tiene como propósito principal registrar el ítem para almacenarlo en una localización concreta. No obstante, su uso ha perdido importancia debido a la generalización del código de barras. Finalmente, en el Diccionario de Estadística Económica y Empresarial, en primer lugar, consulté el artículo Contrastes de cambio estructural, donde se indica que uno de los supuestos básicos del modelo de reposición lineal múltiple es que los parámetros o coeficientes del modelo beta son constantes para toda la muestra considerada. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la forma en que se relacionan las variables explicativas y la explicación se puede ver alterada de manera sustancial. Cuando esto ocurre, los parámetros que miden la relación entre esas variables se verán afectados. Ante esa situación se dice que se ha producido un cambio estructural o que el modelo inicial se ha visto modificado. Y para comprobar la posible tendencia del mencionado cambio estructural, se puede llevar a cabo una serie de contrastes que determinan si los parámetros del modelo se han visto realmente modificados o, por el contrario, no han sufrido una importante variación. Debe añadirse que el contraste de cambio estructural más ampliamente utilizado es el denominado test de Chow, con un estadístico empleado que se distribuye como una F de Fisher-Snelldenburg. También existen otros contrastes basados en los denominados residuos recursivos, que son especialmente importantes al trabajar con datos temporales, ya que permiten contrastar la homogeneidad temporal del modelo. Naturalmente, por haberlo empleado yo en la lección magistral cuando gané la cátedra de la Universidad de Barcelona, me detuve en el artículo Índice de Taylor, del que se dice que la entropía es una medida del orden-desorden dentro de un sistema que Taylor utiliza para determinar la mayor o menor equidad en el reparto de una magnitud económica, generalmente la renta. Yo lo empleé para la distribución de la población activa de las empresas en diversos países, dando lugar al denominado índice de Taylor o redundancia. Naturalmente seguí consultando ya este diccionario en otros artículos, pero de lo señalado se deduce que su utilidad para todos los estudiosos de la economía en sus diversas especialidades es notable e impresiona también la relación de los autores de las diferentes aportaciones. Muestra que la calidad de nuestros economistas realmente es ya muy alta respecto a pocos años antes. Eso es lo que ha motivado que no aparezca ningún nombre de ningún investigador español de la economía en esta obra, llámese Bernácer, Flores de Lemus, Olariaga, Fernández Baños o Gonzalo Arnaiz. Probablemente insinuó la posibilidad de, en una reedición futura, recordar a los viejos maestros, aunque sus aportaciones no puedan compararse con las de los actuales, que firman los diversos artículos de este diccionario excelente e insustituible. Muchas gracias, profesor. Tan solo les queda comprar